Hoy hablamos de Rusia y de geopolítica y nos ha fallado Manolo Monereo. Pero no quería que este programa se perdiera sus reflexiones, así que atentos a lo que escribe provocadoramente Manolo. La globalización fue una ideología mistificadora y encubridora de la realidad. Algunos la confundieron con un imperio que dejaba atrás al sistema imperialista, liquidaba las arcaicas relaciones centro-periferia, ponía fin al Estado-nación y creaba una multitud esclarecida capaz de cambiar el mundo de base. El ensueño no duró históricamente casi nada. Los diversos conflictos bélicos, las recurrentes crisis financieras y la gran recesión del 2008 pusieron de manifiesto que estamos entrando en un proceso de bifurcación histórica y que de nuevo la hegemonía norteamericana se cuestionaba radicalmente y con ella la globalización capitalista. Lo que está emergiendo ante nuestros ojos es un mundo que vive una decisiva redistribución de poder, el surgimiento de nuevas y la reaparición de viejas potencias que discuten el orden existente y que reclaman un régimen internacional diferente que reconozca las nuevas realidades económicas, culturales y político-militares. Retorna la geopolítica, los intereses estratégicos de los estados, la competencia entre ellos y los durísimos conflictos para ganar influencia y ocupar espacios. Retorna la razón de la fuerza, convertida en la fuerza de los estados. Esto escribía Manolo y hoy nos preguntamos si vuelve Rusia y si vuelven los estados. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. La razón de la fuerza convertida en la fuerza del Estado. Hoy hablamos de Rusia y para ello contamos con una mesa de excepción. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Nos acompaña también Pablo Sapag, profesor de periodismo. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias también por invitarme. Repite Juan Antonio Aguilar, director de Espía Digital. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y también repite Georgina Higueras, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Nos acompaña Jorge García Castaño, de Izquierda Unida. Bienvenido. Muchas gracias por hacer el programa. Y cierra la mesa Rubén Ruiz, profesor de Ciencia Política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, la visión de nuestros guionistas. En el punto de mira. Tras la caída de la URSS, Rusia se convirtió en una expotencia decadente que jugaba un rol secundario en el panorama internacional. El ofrecimiento de asilo al informático estadounidense Edward Snowden en agosto de 2013, los progresos en el proyecto del gaseoducto ruso-italiano South Stream a expensas de su competidor Nabucco, apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos, su intervención diplomática para evitar el ataque por parte de Estados Unidos en Siria, así como su posterior participación en las negociaciones para establecer la mecánica para destruir los arsenales químicos y, más recientemente, la anexión de Crimea a Rusia, reflejan la entrada en una etapa geopolítica multilateral, donde el imperialismo norteamericano deja de ser omnipotente. Esta noche, en Fort Apache, analizamos lo que parece la vuelta de Rusia a la escena internacional. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto y voy a hacer una pregunta de actualidad que tiene que ver con la situación que estamos viviendo en Ucrania y, en particular, con los acontecimientos que han sucedido a los asesinatos de Odessa. Os hago una pregunta muy clara. ¿El aumento de la tensión militar permitiría imaginar un contexto de guerra en Ucrania con Rusia como protagonista? Bayo. Bueno, evidentemente tiene una población rusa muy importante, toda Ucrania oriental, y Putin ha proclamado en numerosas ocasiones que no abandonará a los rusos que viven fuera de las fronteras de la actual Rusia. Teniendo en cuenta además que eso era Rusia, vamos, el origen hace 1000 años de la identidad de la gran Rus, de la nación eslava rusa, estaba en Kiev, y Kiev formaba parte, igual que Odessa, de Rusia hace 100 años, cuando empezó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Yo creo que, evidentemente, si insisten las nuevas autoridades, el gobierno interino de Kiev, en desplegar el ejército y se produce alguna matanza, evidentemente el ejército rojo, porque están recuperando ese nombre, pues saldría en defensa de sus conciudadanos, y eso no es en absoluto descartable. Pablo. Yo creo que como tal, guerra no.
Creo que Rusia no quiere un escenario de ese tipo, creo que ya lo ha dejado bastante claro, apuesta por un modelo federal en Ucrania. Creo que tampoco guerra, porque Ucrania no tiene capacidad para enfrentarse con Rusia. Creo que la Unión Europea tampoco tiene capacidad para, digamos, alentar desde fuera esto, aunque podría tener intereses. Y Estados Unidos está en un periodo de clara confusión y de retroceso. Lo hemos visto básicamente en Siria en los últimos 3 años. No habrá guerra, pero sí creo que un conflicto de baja intensidad con fuerzas proxy, por ejemplo, sí es perfectamente posible y de hecho es lo que estamos viendo ahora. Juan Antonio. Sí, yo creo que sí, efectivamente lo que está buscando es una guerra de cuarta generación. De baja o alta intensidad dependerá un poco de las circunstancias. Lo que yo creo es que Putin no va a caer en la trampa que le están poniendo, que es de que efectivamente inicie una campaña bélica, porque eso es lo que buscan fundamentalmente las potencias occidentales para criminalizar a Rusia, para buscar su aislamiento internacional, para tacharla ante todo el mundo como la potencia agresora, imperialista y expansionista, cuando todos sabemos cuáles son las garras y las zarpas que se están metiendo en Ucrania. Creo que no va a caer en esa trampa, salvo que la situación efectivamente se convirtiera en un genocidio, que no queda ya más remedio, efectivamente, que intervenir. Pero yo creo que además no solo intervendría ya ahí Rusia, es decir, la interposición de fuerzas de paz creo que sería de más países. Gracias. Georgina. Yo tampoco creo que haya una guerra, o sea, Rusia nunca ha querido una guerra en Ucrania, esto pues se ha visto forzada a una situación que en un momento Rusia lo que pretendía era simplemente que Ucrania formase parte de esa unión euroasiática, pero no quería ni quiere una guerra. Entonces el único problema, como bien has dicho, es que verdaderamente se cometa un genocidio, que no haya forma, que no se contengan al ejército de Ucrania y que entonces se fuerce a una intervención. Pero está claro que Rusia lo que va a hacer es, pues de momento, mantenerse como se está manteniendo en la frontera y lo que pretende es tener una influencia, porque es su zona de influencia. Gracias, Georgina. Jorge. Sí, yo creo que está demostrando Rusia que no quiere entrar de ninguna manera y que lo que está planteando es federalización, fin de la violencia y volver a las negociaciones de alguna manera, y que es una política que parece bien pensada, con planes de contingencia casi diario y demostrando una gran capacidad política, ¿no? Yo creo que Putin eso lo está demostrando, pero claro, hay provocaciones constantes. Parece evidente que en el otro lado hay sectores, pueden ser sectores del gobierno ucraniano o polaco o sectores del aparato de poder estadounidense que le quieren meter en un conflicto de algún tipo, ¿no? En una trampa para osos. Eso sin duda, ¿no? Eso se ve día a día. Así que bueno, pues va a depender un poco de los acontecimientos, ¿no? Si pasan cosas como lo de Odessa sistemáticamente, pues ya veremos lo que acabe pasando. Porque yo creo que Rusia no quiere entrar, pero a la vez ha puesto pie en pared. O sea que no quiere entrar, pero no va a permitir cualquier cosa. Claro. Mucho menos en su frontera, ¿no? O sea que de eso va a depender. Rubén. Bien, aquí se presentan 4 escenarios posibles. El primero sería un regreso a los términos de los acuerdos de Ginebra, que a día de hoy están totalmente inhabilitados. El segundo sería una congelación del conflicto actual entre el gobierno de Kiev y las regiones a día de hoy profederalistas o proseparatistas. Esto habría que también que dilucidarlo. Un tercer escenario sería la entrada de las tropas rusas y un cuarto escenario, que sería pues ya totalmente con consecuencias impredecibles, sería una guerra abierta entre potencias dentro del territorio ucraniano. Yo creo que los 2 escenarios iniciales son los más probables y mi deseo sería que fuera el primero, que volver a los términos de la negociación de Ginebra, y de hecho yo creo que en algún momento, aunque no sea en el corto tiempo, me estoy refiriendo a 1 mes, 2 meses, 3 meses, la propia idiosincrasia de la economía y de la oligarquía de Donetsk va a forzar que el Donbass no sea un estado de facto, independiente de facto. Se terminó el minuto, muchas gracias. Es llamativo en cualquier caso la escalada que se viene produciendo en los últimos tiempos, y os voy a leer una declaración de John McCain, que decía recientemente en un artículo a propósito de Obama, un artículo que se titulaba "Obama ha hecho a América parecer débil",
Y decía, para el señor Putin, la vacilación invita a la agresión. Su mundo es un lugar cínico, brutal, donde se venera el poder, la debilidad es despreciada y todas las debilidades son de suma cero. Ve la caída de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo. La agresión en Crimea infunde audacia a otros agresores, a los nacionalistas chinos, a los terroristas de Al-Qaeda o a los teócratas iraníes. Tenemos que rearmarnos moral e intelectualmente para impedir que las tinieblas del mundo de Putin se extiendan aún más por la humanidad. Lo está diciendo alguien que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos y los republicanos, más temprano que tarde, pueden volver a mandar en Estados Unidos. Digamos que independientemente de los intereses de Putin y su gestión particular en la política exterior, parece que hay sectores en Estados Unidos que están diciendo, bueno, es decir, esto no se puede consentir, Georgina. Sí, yo creo que el problema de Estados Unidos, buena parte de los republicanos, es que se quedaron en la primera parte del mensaje de George Kennan, ¿no? En 1946, cuando él va a Moscú y manda aquel gran telegrama, el telegrama largo, en el que dice que los rusos, o sea, que los soviéticos son fundamentalmente expansionistas y que hay que tener cuidado. Pero a los 2 años, Kennan es el primero que dice, no, señores, tal y como se ha comportado la Unión Soviética, yo creo que es momento de negociar con Moscú, se puede hablar perfectamente, y esto de que ustedes funden la OTAN y tal, no queremos que sea así. Pero claro, ya nadie hizo caso. Y entonces, Kennan en parte es el fundador de la Guerra Fría y todos los americanos se quedaron con esa política expansionista y es lo mismo, o sea, siguen pensando que Putin pues es el Stalin de turno, vamos, y no han cambiado. Pero cuando habla John McCain de un rearme no es moral intelectual. John McCain ha abogado por enviarles armamento norteamericano a los nacionalistas ucranianos. Y evidentemente, si alguna expansión ha habido, ha sido la de la Alianza Atlántica, porque precisamente le prometieron a Gorbachev, cuando aceptó que una Alemania reunificada estuviera dentro de la OTAN, que la OTAN no seguiría avanzando hacia el este, y hicieron todo lo contrario luego, se rieron de Rusia, y eso es lo que Putin no va a perdonar nunca. Entraron 12 países nuevos en la Alianza Atlántica, incluidas las 3 repúblicas bálticas, pero países del este, y la línea roja está, Ucrania no va a formar parte de la OTAN, y eso es lo que no va a permitir Putin. Casus belli para Rusia. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuando se habla del expansionismo y del no expansionismo y las zonas de influencia, en el caso tanto de la Unión Soviética y actualmente de Rusia. En el caso de la Unión Soviética, lo que ocurrió en Yalta es un reparto de zonas de influencia del mundo, un reparto con lógicas en cada una de esas zonas de influencia, lógicas imperiales, y por supuesto la Unión Soviética reclamó su parte, y por eso todos los estados, hasta Berlín, en la Europa Oriental, finalmente se vieron forzados a constituirse como estados réplicas del modelo soviético. Me gustaría añadir que hubo una gran purga de los propios comunistas en esos estados. Actualmente, si volvemos a, de alguna manera, legitimar ese reparto del mundo en zonas de influencia y legitimar que Rusia puede tener lógicas imperiales en su zona de influencia, pues bueno, volvemos a repetir ese modelo. Yo creo que tenemos que huir de repetir la legitimación del mundo como un reparto de zonas de influencia, ya sea de Estados Unidos, de Rusia, de China, del que sea. Juan Antonio. Vamos a ver, Estados Unidos, esta lógica de Kennan, efectivamente, que no es propia de republicanos, es propia de toda la dirigencia y toda la oligarquía norteamericana. Ellos pensaron que en 1990 habían ganado, y habían ganado para siempre. Y aquí la buena noticia es que no, es que se acabó, que no han ganado para siempre. Y la buena noticia es que efectivamente pueden salir, hoy es Rusia, pero hay potencias emergentes que pueden dar lugar efectivamente a escenarios de influencia. Yo no quiero llamarlo lógicas imperiales, porque seguramente no todos van por ahí, pero sí a zonas de influencia de potencias emergentes que van a hacer de contrapeso a lo que hasta ahora ha sido una hegemonía brutal en 20 años, una hegemonía brutal. Podríamos hacer la lista, no tenemos tiempo para hacer la lista de las agresiones imperialistas, de las interferencias, de las injerencias en países extranjeros, en toda Iberoamérica, en África, que ha llevado adelante Estados Unidos y las potencias atlantistas. Y ahora que se encuentra, ahora McCain
que no, seguramente no sé si habrá leído a Kennan, si habrá tenido capacidad para leer a Kennan. Es decir, ahora McCain se encuentra con que los vencidos, como decía Samantha Power, si habéis perdido la Guerra Fría, es decir, los vencidos, pues ahora levantan la voz. Y eso al mundo norteamericano le pone muy nervioso. Porque efectivamente el fracaso es, como decía Monereo, es el fracaso de la globalización. Que la globalización implica un mundo unipolar. Y ahora lo que se puede ver, lo que podemos estar asistiendo es a la aparición de un mundo multipolar y por lo tanto a una posglobalización, a un fracaso de la globalización capitalista, de forma universal. ¿Cómo encaja esto con un capitalismo que necesita la expansión? No lo sé, creará muchas fricciones, creará muchos conflictos, pero ese es el nuevo escenario en el que nos vamos a encontrar. Jorge. Sí, bueno, yo creo que la situación es que actualmente para cierto sector del establishment político estadounidense, que solo con que Rusia y China no hagan nada, solo con que tengan una política económica y una política exterior autónoma y recuperen una cierta esfera de influencia, es un choque contra el hegemonismo estadounidense, ¿no? Es decir, sin nada más, ¿no? Y eso se ve día a día, y para eso hay que rodear, hay que contener, o más allá de contener, a estos dos países, que precisamente yo creo que siendo potencias de gran tamaño y que pugnan por controlar muchos espacios, están siendo extremadamente prudentes, y siempre apelando a la negociación, a las relaciones multipolares, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, claro, Obama también tiene una situación difícil. McCain es que ha estado de cuerpo presente en Siria apoyando a los rebeldes sirios, y en el Maidán claro, y a Obama se le plantea que después de lo que para él ha sido en política interior, bueno, pues en Siria una cierta derrota, ¿no? Frente a los republicanos, se le plantea una situación muy difícil. Y frente, ¿no?, a los rusos, claro, claro, porque cuando llega claro, Rusia, cuando dice no, intervenir. Ahora Obama tiene una papeleta difícil, ¿no? Si otra vez te doblan la mano en una situación así, pues a ver qué pasa con McCain y con otros republicanos, ¿no? Pablo. Es que yo creo que las palabras de McCain reflejan la enorme desorientación del establishment estadounidense. Estamos hablando de un senador que ha sido candidato presidencial, no estamos hablando de cualquiera. Y como se acaba de decir aquí, que era el progre, es decir, que presentaban al que más se parecía a los demócratas del Partido Republicano. Y no nos olvidemos, como bien se ha dicho aquí, que este señor se ha hecho fotografías no con rebeldes sirios, con terroristas de Al-Qaeda. Entonces, de eso estamos hablando. La desorientación es absoluta y en parte se debe a un mal manejo de la información. Mucho se ha hablado y se habló en su día después del 11S de cómo Estados Unidos había sustituido a la inteligencia humana y el análisis humano por aparatitos para captar conversaciones telefónicas, comunicaciones por Internet, etcétera. Pero es sorprendente la falta, digamos, de análisis profundo. Aquí se ha hablado de Siria y se ha hablado de Rusia. Pero claro, ¿qué nos han vendido los medios occidentales? Que Rusia solo está actuando porque le interesa vender armamento y porque tiene una base naval que además no es tal, es una base de mantenimiento en el puerto sirio de Tartus. Pero nadie te cuenta que las relaciones de Rusia con Siria se remontan a finales del siglo XVIII, cuando el zar de Rusia establece la protección de los cristianos ortodoxos en Siria, que es un grupo muy, muy importante, y que si no se tiene en cuenta no se puede entender lo que está pasando en Siria. Entonces, realmente lo que refleja McCain es, digamos, la desorientación que tiene Estados Unidos ante este nuevo mundo que está surgiendo, y que no surge ahora, que lleva ya unos cuantos años manifestándose claramente. Es decir, Estados Unidos efectivamente pensó que con la disolución de la Unión Soviética era el fin de la historia, como decía Fukuyama y otros, y estamos viendo que no, que hay potencias que tienen capacidad, que tienen intereses distintos y que tienen políticas exteriores coherentes, que yo creo que es lo que estamos presenciando en el caso de Rusia. No es casual. Rusia primero ordena la casa y luego interviene, como está interviniendo, en distintos escenarios de la sociedad internacional con bastante claridad, aunque puedan criticarse o no los intereses que tenga Rusia, pero, digamos, está trasladando a la escena lo que es su política, y eso refleja coherencia que creo que Estados Unidos no tiene hoy en día. Georgina. Y en contestación a lo que tú decías, Rubén, que Rusia tiene intereses imperiales, como se vio en la conferencia de Yalta, bueno, también los tiene Estados Unidos, pero es que hay cosas tan evidentes como que el primero que mete la mano en Ucrania estos días, pues ha sido Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que es importante es saber
y respetar la historia, la geopolítica y tal, y Estados Unidos está bastante lejos de Europa. Luego, por lo tanto, hay cosas que son fundamentales para Rusia y Ucrania debe de ser un Estado tampón, un Estado colchón entre Europa y entre la Unión Europea y Rusia, y entonces es evidente que, pasado este tiempo, pues que Rusia diga, no señor, es que hasta aquí hemos llegado, porque quien se ha metido ahí ha sido antes que Rusia se ha metido Estados Unidos, y lo que Rusia ha estado haciendo durante los 2 últimos años o los 3 últimos años es intentar que no haya habido una guerra en Irán, que no haya habido, frenar la guerra en Siria. Yo creo que es mucho más importante el que tengamos una actividad diplomática a que todo lo resolvamos por la política de las cañoneras. Entonces, yo creo que el interés diplomático de Rusia merece un respeto, por mucho que se diga que tiene esferas de influencias. Es que todos tienen esferas de influencias. La Unión Europea también. Claro, la Unión Europea también. Y si Estados Unidos está enfadado porque le parece dramático que Rusia quiera defender su esfera de influencia, es que ellos son los primeros que defienden el que tienen que ser los grandes hegemonistas del mundo. Y eso no puede ser. Sí, no seré yo el que niegue el hecho de que ha sido Occidente quien ha iniciado el contencioso internacional en Ucrania. Y de hecho, pues bueno, ahí se puede buscar en internet y todo está escrito, ¿no? Dicho esto, yo he mostrado esta opinión porque parece ser que en esta mesa, en fin, las lógicas imperiales cuando son de un lado molestan más que cuando son del otro lado. Y hay que ponerse en la piel de los propios ucranianos y del resto de pueblos que en su momento formaron parte del Imperio Ruso y que ahora forman parte de lo que la doctrina de seguridad rusa denomina el extranjero cercano, ¿no? Que es el resto de las repúblicas soviéticas. Por otro lado, en el caso de Rusia, está claro que en estos 20 años de mundo unipolar, Occidente y Estados Unidos en particular ha perdido una gran oportunidad de desterrar el recurso a la guerra de las relaciones internacionales, de la solución de los conflictos. Es más, es que ha recurrido, cada vez que tenía un conflicto serio, ha recurrido a ello. Eso es cierto, pero también es cierto que Rusia no lo ha hecho antes, sencillamente porque no tenía la capacidad. Cuando ha recuperado la capacidad, ya lo hemos visto, que lo ha hecho. ¿Que es coherente con la política interior? Por supuesto, pero que se guarde esa coherencia para... En fin, yo esa coherencia no la desearía para mí mismo, ni a nivel de política interna. El capitalismo oligárquico y la doctrina conservadora a nivel político conservadora, porque ahora parece que lees determinados medios y no leches, ni que Putin fuera Lenin, ni Lenin ni nadie. O sea, Putin es un político conservador, que se lleva bien con Berlusconi, con Aznar, con el rey, con políticos y con personajes conservadores. Y es así. Hablabas de que Rusia se recuperaba, ahora muevo juego por aquí, pero antes quiero que veáis el zapping que han preparado nuestros compañeros de redacción. Adelante, vídeo. Putin es un telepresidente. La tele lo fabricó. La tele emite sus discursos. Él ve la tele. Довод НАТО таков. Ракетный щит возводится не против вас, а против Ирана. Les recuerdo que el uso de fuerza contra un Estado soberano solo se hace en defensa propia. Siria no está atacando a Estados Unidos y, de acuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que actúan de otro modo actúan por sobre la ley. Partida de ajedrez entre Estados Unidos y Rusia en el Mar Negro. Vladimir Putin ha ordenado, después de su viaje a Sudáfrica, unas maniobras militares. El buque de la flota de Rusia del Mar Negro, denominado por la OTAN como el asesino de portaaviones, ha tenido que abandonar su destino inicial, que estaba fijado en llegar a Cabo Verde. Dentro de 10 días, el crucero entrará en la parte oriental del mar Mediterráneo y la tensión en esta región se incrementa debido a su cercanía con la costa de Siria. A pesar de que el Ministerio de Defensa asegura que son ejercicios normales y corrientes, algunos analistas ven una estrategia propia de la Guerra Fría y una batalla psicológica. La Unión Soviética está dispuesta a amnistiar a un submarino desobediente. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran.
capitalismo. Claramente una parodia de los imaginarios geopolíticos estadounidenses a la hora de ver a Rusia como, pues bueno, como el enemigo soviético en una lógica ineludible para entender el siglo XX, que es la lógica de la Guerra Fría. Sí, vamos a ver. Efectivamente, no es que en esta mesa se esté dispuesto, yo creo, que a justificar las actitudes imperiales de unos y no las de otros. Es que hay que partir de unos hechos que están ahí, materiales. Y es que el hecho material es que durante 20 años aquí hemos aguantado el mundo entero las actitudes imperialistas de uno. Por eso la buena noticia es que, con sus efectos colaterales que son negativos, el que otras potencias, China, Rusia, India, Brasil, es decir, puedan surgir y puedan actuar de balance frente a ese hegemonismo, ya de por sí creo que es algo beneficioso. Es verdad que Putin es un conservador, es verdad que Putin es de los pocos, Rusia, con el gobierno de Putin, de los pocos países que estarían dispuestos a apoyar a una Venezuela, a un Ecuador, a una Cuba, a la Siria de Assad, al Irán de Khomeini. Sí, es verdad, claro, pero es que yo creo que aquí no hay un choque, el choque es geopolítico, no es un choque ideológico de conservadores con progresistas, de izquierdistas con derechistas, no, es un choque geopolítico. Es decir, el mundo al que vamos, queremos que sea multipolar, que sea plural, que pueda pero es que probablemente de otras formas. Esto era así también durante la Guerra Fría. Es decir, seguro, que los intereses de la Unión Soviética tenían que ver con el internacionalismo proletario, es una cosa que se podían creer algunos. No pero quería entrar en el tema, porque por ejemplo, podríamos hablar de cómo el imperio soviético le costaba dinero a Moscú. No como en el imperio norteamericano, que sacaba dinero de los demás. La Unión Soviética con Chile, por ejemplo, es decir, no era una cuestión ideológica. Claro. Respondía a esa la cuestión dinámica, es decir, hacia qué mundo vamos y si preferimos mantenernos en la hegemonía dentro de la hegemonía norteamericana global o preferimos que puedan abrirse otras opciones, otra historia. Y aquí sí que donde está fallando es la Unión Europea. Porque muchos de estos conflictos, muchas de estas situaciones, sobre todo en el espacio europeo, no ocurrirían si la Unión Europea fuera otra cosa y no una especie de lacayo. Si la Unión Europea fuera algo, claro, tuviera no política exterior, tuviera ejército, tuviera algo. Claro. Bayo. Bueno, precisamente yo quería referirme a la arrogancia en estos momentos de Estados Unidos en su comportamiento en la crisis ucraniana y recordar, por ejemplo, cómo la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, dijo, no, fuck the EU. ¿No? Que se joda la Unión Europea, además. O sea, que es que realmente, y eso se lo decía a su embajador en Ucrania, pero no olvidemos que Putin había empezado ya a recuperar la potencia militar y la potencia, el músculo, digamos, ruso, hace mucho tiempo. Él, por ejemplo, anuncia la reanudación de los vuelos que se habían suspendido en el 92 de los bombarderos estratégicos con armas nucleares en el año 2007, mientras está asistiendo a unas maniobras militares conjuntas con China. Él está redirigiendo sus ventas de materias primas y sobre todo petróleo y gas, claro, hacia Oriente, hacia India, hacia China, hacia otras potencias asiáticas, está llegando a alianzas con ellos y está dispuesto a renovar un poco el estatus de superpotencia de Rusia. Pero, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Que, como han dicho últimamente, nuestra ventaja asimétrica es nuestra gran superioridad económica. Pero esa gran superioridad económica ya se está acabando. Quizá no estemos de acuerdo con el Banco Mundial que anunció ayer que China ya había superado el Producto Interior Bruto compensado a Estados Unidos, probablemente no lo haga hasta el 2019, pero lo va a hacer muy, muy pronto. Y desde luego Estados Unidos ya no es la superpotencia capaz de poner de rodillas simultáneamente a Rusia y a China, mucho menos cuando China tiene unas reservas en precisamente bonos del Estado y divisas norteamericanos que podría hacer al revés, poner de rodillas a Estados Unidos. Entonces, esta arrogancia de pensar nosotros podemos imponer nuestra ley, seguir imponiendo nuestra ley donde sea, aunque sea en Kiev o en Slaviansk, es realmente demente,
porque además es que ya se han equivocado tantas veces, se han equivocado en Irak, se equivocaron con los talibanes, hasta Israel se equivocó con Hezbollah y con Hamas. Como decía Ben Rashid en un artículo muy celebrado, decía, mejor que se lean los periódicos por la mañana, porque todos los periodistas y todos los periódicos les habían advertido y una y otra vez han ido cometiendo ese error. Y ese error que están cometiendo en Ucrania es muy peligroso, porque así ocurrió también en los Balcanes, y al principio parecía que era imposible que hubiera una guerra de esa ferocidad, y cuando empiezan a reconocer a Eslovenia y empiezan a ponerse a favor de los croatas contra los serbios y empiezan a ingerirse en los asuntos. Alemania fue quien reconoció a Croacia, claro, y el Vaticano. Eso fue Alemania, pero al final fue Estados Unidos la que presionó para que hubiera bombardeos sobre Belgrado. Es decir, que las injerencias son muy peligrosas y que, como decía Miguel Valls, este hombre que fue delegado de F Moscú, allí es que no solamente puede estar abriendo una caja de Pandora, puede estar abriendo una matriosca de Pandora de todos los conflictos que puede haber en esa zona. Jorge. Sí, yo creo que hay una diferencia clara, ¿no? Es decir, mientras Rusia y China plantean sus líneas rojas en su frontera, ¿no? El otro día lo planteaba Chomsky, que los Estados Unidos lo plantean en la frontera de los otros. Es una diferencia enorme, ¿no? Yo creo que ya hay países que no pueden ceder más, ¿no? Lo único que hubiera sido ceder Crimea. Probablemente hubiera caído Putin en Rusia, ¿no? Como presidente. Yo ahí, como lectura del personaje, sabiendo que evidentemente es un conservador, yo creo que también estamos viendo una mutación del Putin presidente, ¿no? De ser puramente la imagen de un oligarca corrupto, autoritario, etcétera, a una mutación a un personaje quizá más buscando lo nacional popular, buscando consensos más amplios, recuperando, hace poquito recuperaba el 1 de mayo, releyendo toda la historia de la URSS, ¿no? Hace un par de días el Partido Comunista sacaba un comunicado sobre Ucrania y hablaba de tres cosas interesantes, ¿no? Por un lado, hablaba de intervenir en Ucrania, pero no hablaba de anexionarse nada, ¿no? Hablaba de reconocer las formas de autoorganización, las nuevas repúblicas, etcétera, en los territorios del este de Ucrania. Pedía la dimisión de Medvedev como del gobierno de Medvedev, salvando ya a Putin claramente, ¿no? Sí. Hay una diferencia, ¿no? Entre el Medvedev neoliberal occidentalista y el Putin orientalista, más líder nacional, más de consenso. Y luego otra cosa interesante, que avanzaba mucho más sobre la política de Putin, ¿no? Lo que planteaba el Partido Comunista era que Rusia tenía que dar una idea de que iba a defender a sus aliados estratégicos en el mundo en cualquier escenario, ¿no? Claro. En estilo superpotencia frente a Estados Unidos, ¿no? Ya salir ya hemos puesto pie en pared, hemos defendido la frontera, ¿no? Y tenemos que avanzar más. Con lo cual, claro, la política de Putin, la actual, tiene un consenso enorme, pero es que los posibles disensos van mucho más allá, digamos, en cuanto a su activismo en política internacional, ¿no? Con lo cual yo creo que por ahora hay una enorme prudencia por parte del gobierno de Putin. Georgina. Bueno, está claro que Putin, desde un primer momento, lo que ha intentado es reconstruir al menos esa Rusia que se había convertido en un queso gruyère durante la época de Yeltsin, ¿no? Y en la que Estados Unidos hacía y deshacía lo que le daba la gana con un presidente que era una marioneta en manos de Washington. Entonces, evidentemente, Putin es un populista que tiene una idea muy clara, que es la vuelta a la esencia de Rusia. Eso lo ha tenido desde el primer momento en que tomó el poder, y por eso no dudó ni un momento en deshacerse de los mismos que le habían nombrado, ¿no? Como Berezovsky. Entonces, el Putin que nos encontramos, yo creo que es un Putin bastante coherente, que ha utilizado pues las materias primas para reconstruir Rusia, centralizar el poder de Rusia, y luego pretende, claro, ejercerlo al menos en su esfera de influencia. Y yo creo que dentro de eso, pues lo que mantiene es un régimen, digamos, de tipo autoritario, en el que parece importante la vía diplomática. O sea, estamos viendo un régimen parecido también al chino, ¿no? En que busquemos un mundo multipolar, en que hay una serie de poderes importantes,
yo quiero tener mi poder, dice Rusia, China quiere tener el suyo y Washington pues también está bien que tengas el suyo y los demás. Pero claro, eso yo creo que es más sano a tener un mundo gobernado por uno solo. Rubén. Bueno, yo ya que se ha introducido en el debate, ¿no?, la cuestión de la organización interna de Rusia, me gustaría dar mi opinión en el sentido de que Putin realmente no se ha producido ningún viraje en los últimos tiempos. Es más, lo que se ha producido en Rusia es que el estilo de gobernanza y el modelo social y económico del periodo de la presidencia de Putin, cuando llega a su nueva elección después de este interregno de Medvedev de 2008 a 2012, está agotado. En Moscú y en San Petersburgo Putin y Rusia unida tiene unos índices de voto en torno al 50%, digo de voto directo contado. Otra cuestión es fuera el fraude electoral y fuera todo el control que hay mediático por parte de las opciones oficialistas, y ya veríamos qué resultados hay, ¿no?, en las elecciones rusas. Dicho esto, son las propias manifestaciones que ahora ya parece como que quedan en el olvido postelectorales contra el fraude en diciembre del 2012, las parlamentarias, las que hacen 2011, perdona, en diciembre del 2011 y en marzo del 2012 son las presidenciales las que le dan la propia campaña a Putin, porque él es capaz de recuperar los grandes mensajes de su primera etapa, del fortalecimiento del Estado contra la injerencia exterior, contra los liberales, que son los mismos, entre otros grupos, que se están manifestando ahora en las calles, los liberales como Nemtsov o Friedman, que estaban en los gobiernos de Yeltsin, contra la inestabilidad, que es lo que más daño había hecho, contra el separatismo también de los chechenos. 2 semanas antes de las elecciones presidenciales, de buenas a primeras, se detienen precisamente en Ucrania a una célula terrorista chechena que hipotéticamente va a atentar contra Putin. O sea, se van recuperando todos esos elementos del discurso que le permiten presentar las elecciones presidenciales a Putin como una contienda entre, bueno, de hecho él mismo lo dice en un discurso en el Estadio Nacional de Fútbol en Moscú, que lo que aquí se trata es de la soberanía de Rusia, y esto es la nueva batalla de Borodino, que es la batalla principal contra el Imperio Napoleónico, una contienda electoral. Claro, esa es la forma de entender Putin, la propia política interna. Y si analizamos cuál ha sido la política también social, económica de estos años, pues es un agotamiento absoluto a partir de 2005-2006 en cuanto a las políticas sociales, muchas promesas no cumplidas. No se ha modificado para nada la legislación laboral y, por supuesto, la redistribución fiscal en Rusia. Estamos hablando que Putin, nada más llegar, instituye un impuesto único sobre la renta del 13%, único a todo el mundo, a las personas más pobres en un país con muchísimas desigualdades sociales, y a los oligarcas también un 13%. O sea, para todos, para Abramovich y para un pensionista, para todos es el 13%. Que antes no pagaba ninguno. Ahora tampoco, porque si vemos la lista de los países de inversión directa en Rusia, vemos que la mayoría son paraísos fiscales, y en Ucrania pasa lo mismo, que son oligarcas rusos, ucranianos, que llevan su dinero a los paraísos fiscales y luego lo reinvierten en su propio país. O sea, que en eso Putin tampoco lo ha luchado. Putin luchó contra la oligarquía, que se atrevió a desafiarle políticamente, como Jodorkovsky o Brzezinski o Abramovich, eran muchos, ¿eh? Esos tres principalmente. Los demás, como no le desafiaron políticamente, no pasó nada. A Abramovich no le pasó nada, a Deripaska no le pasó nada y a otros tantos no les pasó nada. Que está muy bien que hubiera habido esa lucha contra la oligarquía, pero contra todos, no únicamente contra los que te siguen desafiando políticamente. Juan Antonio y Pablo. Hombre, yo no quisiera que parecer como el gran defensor de Putin, pero claro, es decir, yo quiero que os pongáis un poco en el lugar. Rusia es un país inmenso, donde está casi todo por hacer. O sea, imaginaros lo que es aquello, es decir, que hacer una carretera pueden ser miles de kilómetros. Es decir, es terrible, es terrible. Su propio desarrollo va a ir siempre muy lento, por la propia inmensidad del país. Yo he vuelto hace 3 semanas de Moscú. Yo os puedo decir 2 cosas. Una, el apoyo popular a Putin es, en Moscú, brutal. En estos momentos es brutal.
Y es más, los liberales se los empieza a considerar ya una especie de traidorzuelos al servicio del imperialismo. Putin ha conseguido levantar el orgullo nacional, pero vamos, desde lo de Snowden, Osetia, Siria, las Olimpiadas, o sea, levantar el orgullo nacional de un pueblo que estaba deprimido, estaba hundido, estaba humillado, troceado. Bueno, es decir, eso hay que reconocérselo. Y además, ellos tienen la sensación de ser un pueblo donde Occidente va rodeándoles, donde va asfixiándoles, con la intención de dejarles bloqueados. Es decir, entonces, que alguien pueda llevarles a levantar la cabeza y demás, eso de verdad es impagable para el ruso. A lo mejor aquí efectivamente dice, pero qué barbaridad lo del IRPF único para la... Claro, efectivamente nosotros lo vemos así, pero nosotros lo estamos viendo desde otra perspectiva. Desde allí, para el ruso, es muy distinto, como se ve, ¿eh? Y el que los Kordosky, algunos han ido a la cárcel, otros exiliados, alguno ha tenido algún accidente, pues sí, es verdad, pues eso son las luchas de poder. Pero claro, todos decimos, ese aspecto autoritario de Putin, no quiero entrar a los aspectos autoritarios, entre comillas, pero al final totalitarios, de Occidente. En la prensa, en la banca, en los medios, donde queráis. Sí, yo quiero recuperar una cosa muy interesante que planteó Jorge, ¿no? Es decir, Rusia muchas veces lo que está haciendo es reaccionar a desafíos que se le plantean de fuera. Juan Antonio acaba de mencionar aquí un tema clave que hasta ahora no había salido, que es la crisis de Georgia Osetia en 2008. Es que están en las puertas, es decir, y eso se sabía. Y Estados Unidos jugó fuerte con Saakashvili y se encontró con lo que se encontró, porque no olvidemos que la crisis de Osetia, quien la desencadena es Mikhail Saakashvili, que era el hombre de Estados Unidos. Estados Unidos le había prometido, yo te ayudo. Claro. Correcto, bien, pero ahí volvemos a lo que planteábamos al principio, es decir, Rusia está reaccionando con coherencia, porque tiene una política coherente, y Estados Unidos no está reaccionando con coherencia. Es decir, respondiendo un poco a Rubén a lo que planteabas antes, no es que digamos que lo que Rusia haga está bien y lo que haga Estados Unidos siempre está mal, simplemente desde el mero análisis es la coherencia con que aplicas tu política exterior. Y aquí claramente hay una fortaleza de Rusia, lo cual no quiere decir que esas políticas no sean cuestionables, criticables, etcétera, y hay una gran incoherencia de Estados Unidos. Bueno, el apoyo al derecho de autodeterminación Rusia lo aplica cuando le interesa a Rusia, o sea, bueno, coherencia y la Estados misma Unidos y la Unión Europea, en el caso de Kosovo, coherencia la misma que la de Occidente. Sí, pero como bien planteaba Jorge, lo vamos a ver mucho más. Como bien planteaba Jorge, por lo menos en el caso ruso está claro cuándo actúa decisivamente, que es en el caso de sus fronteras. Vuelvo al tema de Siria. En el caso de Siria, Rusia ha actuado, pero no ha actuado contundentemente tampoco, es decir, ha tenido una posición casi mediadora entre el gobierno sirio y Estados Unidos y el bloque occidental, aliado con aquellas dictaduras islamistas que son las que están atacando a Siria. Porque el gobierno ruso desde el principio ha dicho que en Siria tiene que haber reformas, etcétera, que las ha habido, por cierto. Y es el que consigue el desarme. Y es el que consigue el desarme en agosto-septiembre de 2013, cuando Estados Unidos, con sus aliados europeos, plantea que va a hacer un ataque y no lo hace. Entonces, hombre, yo creo que Rusia es contundente, o mucho más contundente, en lo que son sus fronteras, pero en el resto de la sociedad internacional, pues está actuando, como decía Georgina antes, ¿no?, con una posición multilateral, aceptando otras posiciones y apostando más por la diplomacia. No hemos visto que Rusia se plante aquí y plantee un acoso a las bases que Estados Unidos pueda tener en España o en otros lugares. Y el caso de Crimea, ¿no? Yo creo que es un caso de política interior. Exactamente. Es otra cuestión, ¿no? Que yo creo que más en el discurso de Putin, es que cuando la unificación, lo que planteaba, dice, es que no se montó este escándalo fuera. con la reunificación alemana. Ni Rusia dijo nada. Lo ha dicho, pero esto es una reunificación rusa, no es otra cosa, ¿no? Gorbachev, que ha hecho una declaración en la que ha dicho, aunque Crimea fue unida a Ucrania por leyes soviéticas sin preguntar su opinión al pueblo, hoy este pueblo ha decidido corregir este error, hay que alegrarse por ello y no anunciar sanciones. Nada más y nada menos que Gorbachev. Bayo. Bueno, es que yo coincido con el análisis de que hay que comprender lo que es una enorme potencia inmensa terrestre, continental.
cosa que no entienden ni el occidente atlantista británico del imperio marítimo, ni Estados Unidos, que también es un imperio proyectado a través de los mares al mundo entero, y que de hecho pone sus barcos en las fronteras de Rusia, en el norte del Océano Pacífico, cuando Rusia no pone sus tropas en las fronteras de Estados Unidos. Ellos sí que se sienten, lo he comentado creo que alguna vez contigo, Rusia es un pueblo que siempre se ha sentido rodeado, hasta el punto de que en ruso la palabra seguridad es безопасность, que significa ausencia de peligro. O sea, no tienen seguridad e inseguridad, tienen peligro e impeligro en el momento en que no lo hay, pero se sienten rodeados. Entonces, si tú además haces una estrategia bastante temeraria y bastante poco prudente de crear escudos antimisiles, que dices es que son para contener a Irán y por eso lo pongo en Polonia. Claro. Y dices, bueno, clarísimo, esto está, vamos, hasta un niño entiende que tiene que ponerlo en Polonia y en el estrecho de Gibraltar. La base de derrota la cedemos precisamente para eso. Sí, que la hicieron la base de derrota para eso. Pues provocas lo que era de esperar. Acaba de anunciar el jefe de la Armada rusa que van a multiplicar sus submarinos y acorazados en Crimea. Están aumentando los vuelos en torno a Guam y en el norte de Japón. Están reaccionando. No nos olvidemos que es una reacción. Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Jorge. Sí, sobre todo volviendo a la percepción y a cómo se puede ver a Putin en Rusia, ¿no? Que ha recuperado el Producto Interior Bruto, ha recuperado un cierto orgullo nacional, y cómo nos vemos nosotros. En España, dentro de 2 años, tendremos ya 4 destructores operativos en Rota y Morón con misiles apuntando a Rusia. Y parece que no hemos tomado ninguna decisión en este país sobre eso, ¿no? Lo peor es que efectivamente, ¿no? Y decir, no ha habido un debate nacional sobre el tema, ¿no? Y parece que Putin es expansionista y nosotros somos unos pobres diablos, ¿no? Bueno, pues aquí en Rota y Morón habrá 4 destructores que harán que haya misiles rusos apuntando a la bahía de Cádiz. España. Rubén. Bien, quizás por cambiar un poco mi discurso durante la sesión y también la temática, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos en un mundo que progresivamente va a ser multipolar. Estados Unidos no va a ser capaz, ya no lo es, de solucionar cada conflicto en virtud de sus propios intereses y preferencias, porque a veces preferencias, porque los intereses, como bien habéis comentado, no quedan claros en Estados Unidos, ¿no? Hay veces que parece que se confunden incluso cuáles son sus propios intereses, pero en ese mundo multipolar que tenemos a la vista, habrá un momento en el que, va a haber una primera fase en el que las distintas potencias distintas a Estados Unidos se vayan uniendo precisamente para minar cada vez más esa potencia del hegemón, pero habrá un momento también en el que, de nuevo, empiecen a chocarse entre sí, y precisamente este acercamiento entre Rusia y China que estamos experimentando en la última década, seguramente en 2 décadas ya no será tan acercamiento. Muchísimas gracias. Juan Antonio. Bueno, hemos hablado del Putin, la imagen de Putin en el interior de Rusia. Yo también quiero referirme muy puntualmente a la imagen de Putin fuera de Rusia. Es decir, no penséis que precisamente tiene una muy mala imagen, o nos llevaríamos algunas sorpresas de la imagen que puede llegar a tener en algunas sociedades occidentales. Otra cosa es el machaqueo de los medios de comunicación al servicio de las políticas atlantistas. Pero no es un gobernante que precisamente tenga los mayores reparos del mundo con él. ¿Por qué? Porque todos hemos visto que ha hecho frente al poderoso. Y para eso hay que tener narices. Es mucho más sencillo ser un oligarca en Rusia y seguir vendiéndolo todo como hacía Yeltsin, que acabar enfrentándose para intentar que Rusia vuelva a ser una potencia y balancee en la hegemonía norteamericana. Juan Antonio. Georgina, tu minuto. Yo creo que lo importante ahora, si seguimos tratando de Ucrania, y está claro que Putin ha demostrado contención, nos hace falta ahora a Europa, sobre todo a Europa, puesto que Ucrania está en Europa, mostrar a nosotros también contención y conseguir que el ejército de Ucrania no desate una guerra civil, porque entonces la contención que hasta ahora está mostrando Putin, que simplemente, como tú has dicho,
se ha enfrentado al hegemón, pero cuando el hegemón le ha pinchado, antes no lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahora lo que hace falta es que verdaderamente impidamos todos que el ejército de Ucrania decida atacar a su propio pueblo. Gracias, Georgina Bayo. Bueno, está claro que Estados Unidos está muy acostumbrado a que las guerras se libren muy lejos de sus fronteras y que ellos siempre estén protegidos en sus lugares, cosa que no le pasa a Rusia. Y también pretenden que se inicie una oleada de sanciones contra Rusia, que lo que puede hacer es perjudicar enormemente a Europa, puesto que es más de 10 veces el tamaño del comercio de Europa con Rusia que el tamaño del comercio de Estados Unidos con Rusia. Entonces, hay que contar con que Putin ha puesto solo 3 condiciones para normalizar la situación en Ucrania Oriental. Una es la cooficialidad del ruso, otra es el federalismo para que tengan esa región los mismos derechos. Pero la otra, y la más importante, es que Ucrania no entre en la OTAN. Y esa es la clave maestra del asunto. Y parece que Estados Unidos sigue insistiendo en que sí. Gracias, Bayo. Pablo. Bueno, respondiendo un poco al título del programa de hoy, yo creo que sí, que está claro que Rusia ya se ha levantado, lleva levantándose más de una década. Lo ha hecho porque han definido claramente sus intereses, porque también han tenido un liderazgo en la figura de Putin, que puede ser criticable en muchos aspectos, pero si lo comparamos con Yeltsin y lo comparamos incluso con líderes de potencias occidentales, pues Putin exhibe una coherencia. Pero más allá también de lo que hace Rusia, a mí me parece muy importante ver cómo otros actores, y en particular estoy hablando de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pues no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y además no han jugado limpio con Rusia, porque en política exterior no juega solo uno, no es Rusia sola, también juegan otros. Quiero recordar cómo Rusia se sintió engañada con el ataque aéreo a Libia, y eso también explica su posición en Siria y en otros lugares. Entonces, no solo es Rusia, sino que también depende de lo que hacen o dejan de hacer otros. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a los 6. Hoy hemos tenido uno de esos programas que marcan la diferencia. Nos veremos aquí la próxima semana en Fora Apache. Hasta pronto.